El día de hoy vamos a hacer una entrevista. Tenemos al licenciado en nutrición Piero Alberti y él hace blog, comparte mucha información de calidad de manera gratuita y me llamó mucho la atención cuando vi su opinión sobre los huevos. Me parece que tiene mucho que compartir con nosotros y por eso lo invité y él amablemente aceptó a conversar un poco sobre este tema que es tan importante porque lamentablemente aquí y en muchos otros países hay demasiada desinformación al respecto y al final no sabemos si el huevo es bueno o malo y quiero que en esta entrevista intento lograr que quede mucho más claro cuál es la evidencia científica que existe hoy en día sobre el consumo de huevos. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Bueno, William, primero muy agradecido de tu invitación. No, casi nunca me invitan a ningún lugar, así que agradecerte y bueno, encantado de poder compartir un poquito de conocimiento en tu canal, ¿no? Y muchas gracias por la presentación. Primero, sería bueno hacer un disclaimer o algo. ¿Tú eres vegano? ¿Cómo así te enteras de el lo perjudicial que puede ser los alimentos de origen animal? Bueno, un gran culpable es el doctor Greger. Estar viendo videos, uno cuando ya le meten el bichito por ahí se pone a investigar. Y bueno, te terminas dando con sorpresas, ¿no? El comparado con qué, que es vital para en el área de la investigación. Entonces, ya cuando tienes al menos ese concepto metido, más otros, ¿no? Obviamente, para tener la capacidad de leer artículos científicos, pues de verdad que uno se cae para atrás y para adelante y para atrás de nuevo. Yo empecé a averiguar más sobre este tipo de alimentación basada en plantas, vegana, etcétera, porque tenía una enamorada que era vegetariana y yo quería Ujú. demostrarle que ella está en error, maña, que ella debe dejar de hacer eso, que es malo para su salud, porque ella está convencido que tiene que ¿Ah? comer la buena proteína, la proteína completa, etcétera, ¿no? Y Completa, buscando completa. eso en YouTube, encontré justamente un video del Dr. Greger donde explica muchas cosas y fue ahí que empezó mi afán de investigar más y de leer y de envolverme con este tema y darme cuenta que lamentablemente la nutrición en medicina es de muy mala calidad. O sea, repetimos cosas que escuchamos en la tele, a ese Ujú. nivel, ¿no? Y obviamente la publicidad, etcétera, que está en la televisión, tiene un objetivo que es único, vender más, ¿no? Y no Por podemos supuesto. tomarlo como un punto de referencia para tomar decisiones en salud y lamentablemente en las universidades de medicina la nutrición es muy baja. Sí, por supuesto. Más, yo he debatido sobre el huevo. Hay un debate en el canal, no sé si lo has visto. Sí, sí lo vi. Los que no lo han visto están invitados a verlos. Con una PhD en nutrición. Entonces, yo no tengo nada en contra, más bien yo la respeto mucho porque es alguien que sabe dar la cara. Muchas veces, hasta hace una semana, una nutricionista me mencionó por sus historias diciéndome este nutricionista, ¿no? Refiriéndose de manera despectiva hacia mi persona. Y le dije, ok, debatamos pues, pongamos tu punto, mi evidencia y tu evidencia y lleguemos a una síntesis. Y no quiso. En cambio, esta nutricionista sí aceptó, ¿no? Adriana se llama. Pero bueno, uno se da cuenta de que acá falta un poco de nivel al menos en investigación, ¿no? O al menos cómo leerla, ¿no? Porque no somos investigadores. Bueno, no sé si tú lo eres, pero al menos yo no soy investigador. Y no saber conceptos de estudios genéticos, por ejemplo, a la teoría mendeliana, no saber las limitaciones de un estudio observacional, porque un estudio observacional tiene limitaciones como los co-founders o la causalidad inversa, que creo que nadie la conoce. Y también el tema de los estudios ECA, ¿no? Entonces, hay que mirar todas las líneas de evidencia para poder llegar a un consenso. Que lamentablemente, pues acá en Perú no te sacan una revisión narrativa y uno dice, "Ah, sí, huevo, lo máximo". Entonces, bueno, es un poco triste, pero es lo que con algún grupo de colegas que tengo también tratamos de ser un poco duros, ¿no? Porque a veces la información tiene que caerte así y la nutrición tiene que tratarse como una ciencia y no como una pseudociencia, como es que se trata ahora en redes sociales. En cuanto al consumo de huevos,
¿Es necesario consumir huevos? No, por supuesto que no. Yo me guío en las Dietary Reference Intake del Instituto de Medicina, donde tiene un apartado de colesterol de más o menos 80, 60 páginas, donde ponen estudios metabólicos de custodia, que son los más controlados, ¿no? Como lo dice el propio nombre. Y ellos en su apartado te dicen, en el resumen, ¿no? Porque no vamos a hablar de todo, de toda esa Biblia. Pero ellos te dicen que el cuerpo tiene la capacidad suficiente para producir su propio colesterol para todos los tejidos. Y que cualquier incremento del consumo de colesterol dietario va a incrementar el colesterol sanguíneo. Por ende, el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, o sea, asumiendo de que el colesterol no es esencial para el cuerpo humano y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, obviamente el huevo no es necesario. Nosotros como animales tenemos obviamente una necesidad de tener colesterol para nuestro cerebro, para las membranas celulares de prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, pero eso fácilmente se encarga el cuerpo de crear esa cantidad de colesterol necesaria para que funcionemos de manera correcta. Una de las principales razones por las que la gente consume huevos es por la proteína que tiene la clara. Hablando de eso, y me sorprende a mí mucho que no escucho gente que hable de este tema, es que en el libro de bioquímica dice claramente que cuando consumimos un exceso de calorías en forma de proteína, el cuerpo lo convierte en grasa y lo almacenamos como grasa. Eso quiere decir que la proteína, si la consumimos en exceso, nos engorda. ¿Qué opinas tú, Piero, de eso? Yo sí tengo duras críticas con la proteína. Es más, yo me he posicionado fuerte como un antiproteína por excelencia porque ahora te la quieren vender en chocolates, en polvos, en arroz con leche proteico, panetón proteico, que pan proteico. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de proteína? Y acá no sé si tienes el dato, pero capaz te sorprende un poquito. Aunque si ves a Greger, pues capaz no te vas a sorprender en nada. En las Dietary Reference Intake te dicen que 0,8 es más que suficiente incluso para ganar masa muscular. Ahora, ellos se basan en el estudio de Campbell. En el estudio de Campbell, para contarles un poquito, es un estudio en cámaras metabólicas que controlan a personas ya de avanzada edad, si no me equivoco era de 56 a 72 años, y los someten a un entrenamiento de fuerza. Lo que sucede en este estudio básicamente es que hacen bien las cosas, pero nadie lo cita lamentablemente. Lo que hacen es a este grupo de personas, a todo el grupo, antes de separarlo en dos, ¿no? Les ponen una dieta lacto-vegetariana de 0,6 gramos de proteína por kilo de peso, ¿ok? Y después, para que todos mantengan un balance de nitrógeno normal con 0,6, o sea, lograr una adaptación, a un grupo le añaden 0,2 y a otro grupo le añaden 0,1 gramo, perdón. Entonces, un grupo llega a 0,8 y otro grupo a 1,6. ¿Está bien? Sí. Lo que sucede es que con 0,8 tenemos la capacidad suficiente en personas que, bueno, o sea, su síntesis proteica obviamente no debe ser la mejor. Ganar masa muscular con 0,8. Ojo, el otro grupo gana un poquito más. Yo no lo niego. Pero yo no te vendo la idea de que requieres la proteína a todas maneras siendo un deportista recreacional. Cuando tú decides elegir un macronutriente, estás desplazando otro. En la nutrición, escoges A o escoges B. ¿Está bien? Entonces, si meto más proteína, voy a de repente comer menos lentejas. Si meto más proteína, voy a comer menos camote. Y si tengo que poner en balance mi salud, pues prefiero 1000 veces la lenteja o el camote. No tengo dudas con eso. Entonces la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el Instituto de Medicina, te dicen 0,8 es suficiente. Y esto también, si no me equivoco, utilizan el estudio de Lemon, que si no me equivoco es el 92 o el 98, sino que hay mucha gente que te dice, es un estudio del 92. Pero bueno, son estudios muy bien hechos, pues es el problema, por eso que lo cito. Que comparan a entrenadores fisicoculturistas novatos con una dieta proteica de 1,3 y a otra persona con 2,62, ¿no? Un grupo con 1,3, 2,62. ¿Qué pasa? Que no había diferencias significativas en la ganancia de masa muscular, ¿no? La EFSA y la ION han sido atacadas porque han querido cambiarle las directrices, porque ahora, no sé, pues está, ¿cómo se llama? La ISSN, ¿no? Que quiere reventarnos con proteína a todos. Les ha dicho, oye, no, hay que cambiar las cantidades, y ellos han dicho, no.
Con 0,8 es más que suficiente. Ojo que yo aclaro que podemos tener un pequeño beneficio de incrementar la ingesta proteica. ¿Está bien? De 0,8, 1,2, 1,3. La verdad es que no me interesa tanto porque con una dieta basada en plantas llegas a 1,3, 1,6 sin ningún problema, sin esforzarte. Entonces, no hay necesidad, no hay necesidad de estar reventándonos con proteína, ¿no? No hay como que un requerimiento 1,6, 2,2, 2,8, 4,4, he escuchado a algunos locos. 0,8 es más que suficiente, la verdad. Al comer algo, estamos sacrificando otra cosa que ya no vamos a comer, ¿no? Y si elegimos una fuente de proteínas como el huevo, estamos sacrificando una cantidad de vitaminas, fibra, minerales que se encuentran en otras opciones como la quinoa y que el huevo no tiene, ¿no? Obviamente eso va a perjudicar la salud de la persona. Justamente en el libro de bioquímica que estaba revisando ahora, decía que necesitamos consumir una cantidad mínima de carbohidratos al día para que no haya una tipo suplantación de las proteínas, o sea, que esas proteínas que consumimos no se conviertan a glucosa, porque es tan importante en el cuerpo que si comemos cero carbohidratos, pues el cuerpo va a decidir convertir estas proteínas a glucosa por la necesidad que tenemos. Entonces necesitamos siempre asegurar una cantidad de carbohidratos al día, y al final pareciera que eso es más importante que enfocarnos en la proteína, en la que lamentablemente muchas veces se enfoca pues el marketing y todo lo que nos quieren vender, ¿no? Si también quieres mejorar rendimiento, carbohidratos. Carbohidratos, o sea, hay un montón de revisiones. O sea, estas personas que corren, ¿no? Carbohidratos, es que proteína no necesitan, es que no necesitas proteína. Ahora, yo no tengo problema con que consuman proteína vegetal de un aislado, por ejemplo, es que no tengo ningún problema, o de un alimento integral, ¿no? O lentejas, garbanzos que por ahí puedan priorizar su ingesta proteica, es que no hay ningún problema con ello. El problema está cuando priorizan pechugas de pollo, cuando priorizan carne roja, cuando priorizan los huevos alfayos. Ahí está el problema porque estás incrementando tu ingesta de colesterol dietario y tu ingesta de grasas saturadas. Hay estudios que dicen de que cuando consumimos mucha proteína, y sobre todo cuando es de origen animal, nos va a generar que botemos calcio, y lo botamos a través de la orina. Eso hace que, por ejemplo, tengamos una predisposición a osteoporosis y por otro lado a formar cálculos urinarios, ¿no? La hiperfiltración glomerular aumenta muchísimo en comparación de una proteína vegetal y animal. O sea, y con analogías porque es la mejor manera de la que de las personas entiendan. Cuando uno consume proteína vegetal, supongamos que es una persona que va a sus 6 horas a hacer su jornada laboral. De 8 a 2, tranqui, se va a su casa, de ahí se va a tontear, a ver Netflix, no sé. Y una persona, un sinónimo de una analogía con la proteína animal sería alguien que chambea 14 horas al día. Entonces, sí, posiblemente la persona esté en la capacidad de hacerlo por muchísimo tiempo, pero va dañando el grado, la tasa de filtración glomerular. Y es más, hay estudios de asociación que cuando ven ingesta de proteína vegetal se asocia con disminuir el riesgo de disminuir la tasa de filtración glomerular a menos de 60, ¿no? Cambio, la proteína animal no tiene ese efecto protector, ¿no? Entonces, esos estudios de asociación, más esos estudios clínicos que te digo, donde comparan, por ejemplo, albúmina o caseína con agua soya, es que el riñón se cuida muchísimo más cuando consumimos proteínas vegetales. Y punto. O sea, lamentablemente eso lo vemos con muchísimos, pero muchísimos años. Y como tenemos esta memoria cortoplacista, pues a la gente le importa poco, ¿no? Se ha visto últimos estudios que, por ejemplo, alimentos vegetales como la quinoa tienen todos los aminoácidos necesarios. La papa, yo me sorprendí a escuchar de que tiene todos los aminoácidos que nosotros necesitamos. ¿Es cierto que la proteína animal tiene alguna superioridad sobre la vegetal? No hay ninguna prueba que te indique eso. Como te comenté en el estudio de Campbell del 95, hacen una dieta ovolacto vegetariana, aunque por ahí me puedes agarrar que es ovolacto. Pero hay un estudio que se llama No Difference Between, entre soya y suero de leche, donde básicamente a grupos que le dan suplementación con soya y a grupos que le dan suplementación con suero de leche, ven, bueno, obviamente si hay diferencias significativas en la ganancia libre de grasa, ¿no? De masa muscular, y no las hay.
¿no? Después he visto un estudio, la verdad que de ahí te lo puedo compartir, no me acuerdo los autores, comparan una dieta vegana, exclusivamente vegana, con los criterios de que la persona haya tenido que ser vegana un año anterior, ¿no? O sea, que sea parte de su estilo de vida, y una persona omnívora, ¿no? Obviamente que consume plantas y que consume animales. Entonces, 1,6 para el grupo vegano y 1,6 para el otro grupo. Ya ven, la limitación de este estudio es que solo miden tren inferior, ¿ok? Solo piernas, pero ven la ganancia de masa muscular. Lo que sucede es increíble, lo que nadie se esperaba es que los mismos grupos ganan la misma cantidad de masa muscular sin diferencias significativas. En el pre y post, obviamente, del vegano y del omnívoro, ambos ganan masa muscular. Pero tú comparas cuánta masa muscular ganó el vegano y cuánta masa muscular ganó el omnívoro y no hay diferencias. El tema del aminoácido limitante, hay que recordar que está en 100 gramos. Ojo, 100 gramos. Si tú aumentas más la cantidad de ese alimento, ya no hay aminoácido limitante. Y como dices bien, bien cierto, la papa tiene. Es más, hacen aislados de proteína de papa. O sea, hacen aislados de proteína de papa porque sí tiene muchos los aminoácidos completos, por así decirlos, ¿no? No nos debe preocupar los aminoácidos limitantes, por ejemplo, lisina, metionina, que normalmente están en el arroz y las legumbres, si es que durante todo el día consumimos estos alimentos, ¿no? Entonces, no te va a llegar nadie en consulta, ay, me falta leucina, ay, me falta metionina, me estoy muriendo. No, no va a pasar eso. O sea, primero me cae un meteoro acá en mi casa. De hecho, cuando nosotros estamos en el hospital, alguna vez hemos visto una persona que tenga déficit de proteína hospitalizada. No, yo nunca he visto. Pero cuando buscamos cuáles son las principales causas de que una persona esté hospitalizada, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, enfermedad hepática, obesidad es un motivo de cirugía hoy en día. Entonces, todo esto relacionado a la alimentación, justamente, al exceso de calorías, al exceso de proteínas, y obviamente pues no nos debemos preocupar por tener proteínas bajas, porque eso es muy difícil, tenemos que comer muy mal. O sea, una alimentación basada Malísima, en o plantas sea, balanceadas, malísima, no debe malísima. nunca preocuparse en eso, ¿no? Sí, la verdad que son pocos los nutricionistas que están como que a favor de una dieta basada en plantas. Y es que lamentablemente es que tienes que estar a favor. Si estás a favor de la evidencia es que tienes que estar a favor. Si no estás a favor es porque no estás leyendo correctamente la evidencia, lamentablemente. De todas Punto. maneras, la composición del huevo, ¿no? ¿Ya? El huevo tiene grasa trans en una cantidad muy pequeña, que es más Ujú, o menos un 0.04%. ¿Esto es ujú. significativo para ti? ¿No es algo de qué preocuparse respecto al huevo? ¿Qué opinas de eso? Bueno, la recomendación con grasas trans no es 0,04, es cero. Entonces, no hay recomendación con grasas trans. Con grasas saturadas, como son inherentes a la dieta, ¿no? Así sea vegetal, pues lo mínimo posible. Pero si tú consumes a comer muchos alimentos de origen animal, o animales, como querramos decirle, es que vas a sobrepasar el consumo de grasas saturadas permitido, ¿no? Que creo que la recomendación son 7 a 10% exagerando. Y bueno, vas a volar porque las grasas saturadas tienen más implicancia todavía en la subida de colesterol LDL que el colesterol mismo dietario, porque el colesterol dietario más o menos significa un 15 a 20 miligramos por decilitro, ¿ya? Lo que podría subir, a menos que seas estos chicos fitness, pues que se revientan a 20 huevos, posiblemente lleguen a 40, 50. Pero, pero no hay un mínimo con el tema de grasas trans, es cero. Entonces, si la recomendación es cero, o sea, no es muy difícil de entender para la gente, ¿no? O sea, es que no es difícil, pero de ahí te tildan de extremo, es el problema. Y yo soy el extremo favorito. Justamente estás hablándome de la grasa saturada. El huevo también tiene una buena cantidad de grasa saturada, un 3.3% más o menos. Tanto grasa trans como grasa saturada, ambos tienen en común que son grasas que no necesitamos consumir en tanta cantidad. En el caso de la trans, que no deberíamos consumirla. En la grasa Ujú. saturada, que es casi inevitable consumir un poco, pero que mientras menos mejor. Ahora, Bueno, ambas influyen en enfermedades crónicas como presión alta, diabetes,
obesidad, algunos tipos de cáncer. ¿Qué tan importante es tener en cuenta esta grasa saturada del huevo a la hora de elegir alimentarse? Con el tema de la grasa saturada es lo mínimo posible. Por ejemplo, el aceite de coco, por hablar de otro alimento, es pura grasa saturada. Es que el aceite de coco es una tremenda estafa, o sea, a nivel, o sea, monumental. A veces me mandan emprendimientos de aceite, oye, Cholito, no te pases, pues tampoco voy a meterme con alguien que está emprendiendo, ¿no? O sea, lamentablemente con la ingesta de grasa saturada hay que tener mucho cuidado, y más si es de animal, está bien, porque por ejemplo, si tú consumes el coco entero, por fuerza vas a consumir grasa saturada, pero vas a consumir muchísima fibra y un montón de agua, un montón de fitonutrientes. Entonces la matriz del alimento cambia completamente el panorama. Entonces hay que tener en cuenta si esa grasa saturada de repente vino de un vegetal integral o vino del huevo. Un Dime una. componente más es la colina, ¿no? Que en un inicio se Ya. publicitó mucho como algo sano del huevo. Decían, tiene colina, te hace bien. Acá en Perú también he visto esas propagandas, ¿no? Y se ha dado Ujú. cuenta a través de los estudios de que después, cuando uno consume colina, se va a generar un compuesto N-óxido trimetilamina, que Ujú. en inglés se conoce como TMAO, No. ¿no? Y que está relacionado con enfermedades cardiovasculares a un nivel muy fuerte, hay una relación muy fuerte ahí. ¿Qué opinas de eso? No, la relación es muy fuerte, no hay un consenso con que digan que cause, es lo que falta, la verdad. Pero, por ejemplo, la vez pasada vi que sí causa aumento en la presión arterial, el óxido de trimetilamina. Entonces, a ver, o sea, si está aumentando la presión, o sea, bueno, no sé qué cosas haces comiendo la colina del huevo. La colina del huevo no es nada buena, no es nada buena. Nada, 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 absolutamente nada. Y es más, o sea, con esto te doy un bonus. Las fuentes de luteína y zeaxantina están, por ejemplo, en la espinaca, que tienen entre 8.000 a 10.000 unidades, microgramos, perdón. El huevo tiene 250. De hecho, yo escuché y también me llamó la atención que mis pacientes me decían, pero el huevo tiene un montón de calcio. Y yo le decía, no, o sea, el huevo tiene muy poco calcio. Dijeron, pues, la clara es blanca, debe tener harto calcio, ¿no? No, porque no me imagino de dónde más sacan esa idea, ¿no? Porque nada que ver. En cuanto a las hormonas que tiene el huevo. Estas gallinas, ¿no? Que hacen yoga, van al gimnasio, tienen marido millonario, igualito, o sea, terminan con malos resultados en el LDL. Entonces, si es de una gallina maltratada, porque bueno, así son, ¿no? Ojo, no soy vegano, ¿ah? O sea, es que igual van a afectar tu perfil lipídico de manera considerable. Entonces, no hay negocio ahí si te mando una gallina contenta o una gallina triste. O sea, es que a mí me da igual, no te recomiendo ninguna. En los huevos, usualmente, se han encontrado restos, trazas de antibióticos que también se le inyectan al animal y puede terminar en la persona. Y este tema es importante porque de hecho he conocido personas, y no sé si has visto casos similares, que me decían que eran alérgicos al huevo, pero se toman el examen de alergia y no eran alérgicos al huevo, ¿no? Entonces parecía algo raro, ¿no? Porque cada vez que comían huevos se ronchaban y luego en el test sale negativo. Con algunas personas hemos probado cambiar de huevo regular, que ahora le ponen muchos nombres para publicitarlo, ¿no? Pardo, de granja, de gallinas felices, etcétera, pero que no es orgánico, ¿no? La idea es que sea un huevo orgánico que no tenga ni antibióticos ni hormonas y va a decir tal cual, ¿eh? Porque el precio es diferente, ¿no? Cuesta más del doble y porque pues tiene que ponerlo porque si no nadie lo va a comprar a ese precio, ¿no? Entonces, si es un Claro. huevo orgánico sin antibióticos, he visto casos de personas que siempre fueron alérgicos al huevo, se enronchaban y tal, y que ya no. Entonces, en estos Mm, casos pareciera que estas personas no son alérgicas al huevo en sí, sino a estos aditivos o antibióticos que se le están inyectando al animal y que pasan a través del huevo. Hay residuos de prostaglandinas y también se ha encontrado que hay IGF-1, Insulin Growth Factor, que ujú. son componentes inflamatorios. Digamos que en básico, estos componentes inflamatorios se encuentran en el huevo,
y podrían generar inflamación en el cuerpo, y es una de las explicaciones que se le da al hecho de que cuando algunas personas dejan de consumir huevo, pues se le inflama menos las articulaciones, se recuperan más rápido después de un entrenamiento, etcétera. Recuerdo que salió un estudio de aleatorización mendeliana que niveles elevados de IGF-1, ¿sí? Niveles elevados de IGF-1 causan enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, no es muy buena idea también, es que por todos lados, carajo, uno quiere buscar el lado positivo, pues no encuentra ninguno. Para comer huevos, sí, podrían haber motivos, ¿no? Pero para no comerlos hay muchísimos más. Claro, Así, claro, de todas sí. maneras, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, no tengo otra cosa que comer, tengo pesos 40 kilos, come lo que sea, mañana toma leche, come huevo, porque si no tienes otra cosa que comer, bajar más de peso va a ser perjudicial de todas maneras. Ahora sí, ya vamos a ir al tema de fondo. Vamos a hablar ahora del colesterol, ¿no? La Ya. parte favorita del huevo, que está en la yema, ¿no? El colesterol, idealmente, varias guías dicen de que debería ser, idealmente, consumirse un máximo de 200 miligramos al día. En una yema hay más o menos 180 a 210 miligramos de colesterol. Quiere decir que en un huevo grande, con comerme su yema, ya me pasé del límite diario recomendado de colesterol según las guías para estar sanos, así de sencillo. Y esas son las guías antiguas, las del 2015 y 2020, mencionan que, y citan a la ION, que se quitó el límite de colesterol porque el límite era 300 miligramos. Sí, antes te decían que hasta 300 miligramos porque más o menos era lo que podrías manejar más o menos una dieta omnívora, ¿no? Pero después fueron más estrictos con sus recomendaciones y dijeron, ¿sabes qué? O sea, si cualquier incremento de colesterol dietario incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular, pues, ¿qué hacemos? Quitamos el límite, pero ahí lo tergiversan mucho. Es más, o sea, me da hasta vergüenza ajena cuando citan, ¿cómo se llama esto? Dios, no tengo el sotero abierto, pero ya. Cuando citan estas guías y dicen, ya ven, quitaron el límite, quitaron el límite. Sí, pero más abajo, o sea, donde tú has cortado, más abajito te dice porque no hay límite seguro, no porque no supone un riesgo. Entonces, no, o sea, la recomendación es cero y las guías del 2015-2020 ya te dicen de que no incrementar nada. Antiguamente sí te daban el plazo de 300 miligramos, pero como hay que mejorar todo, pues se pusieron esos límites. Mientras menos, mejor. O sea, yo por ahí trato de matizar un poco, porque hay gente que hay un contexto cultural, no sé, pues tu viejita te hacía arroz con huevo el domingo, entonces es muy difícil cambiar ese chip. Es más, a mí me cuesta porque no soy completamente plant-based, pero sí tener al menos un 90-10, pues, ¿no? O sea, creo que a eso sí podemos aspirar. Y bueno, o sea, aspirando a eso, olvídate, los desenlaces de salud van a mejorar, pues como no tienes idea, ¿no? La diabetes va a desaparecer, la resistencia, obviamente la resistencia a la insulina también, la hipertensión también, posiblemente. La tasa de cánceres bajaría de una manera abismal, porque las poblaciones que son más longevas y prácticamente desconocen el cáncer son basadas en plantas, como Loma Linda, California, Cerdeña, Italia. Estas poblaciones, o sea, se revientan a garbanzos. Es que se revientan a garbanzos, literalmente. Y bueno, o sea, su población básicamente nunca se enferma y tiene centenarios. Ves un centenario caminando y tomándose un pisco. Justamente en un video del doctor Greger sobre el huevo, menciona de que ha podido obtener conversaciones o comunicación que hubo entre el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Junta Corporativa del Huevo, ¿no? Allá en Estados Unidos, ¿no? Y básicamente puedo hacer esta publicidad y la USDA le dice sí o no y por qué, ¿no? Y en la serie de correos que han sido, digamos, puestos a la luz en ese video, mencionan tres cosas que a mí me llamó la atención, ¿no? Y que acá nunca lo he escuchado en Perú, por eso quería consultar tu opinión. Que el huevo no se puede decir que sea un alimento sano, no se puede decir que sea un alimento nutritivo y no se puede decir que sea un alimento seguro por el tema de la salmonelosis.
Entonces, ¿por qué acá, en Perú, podemos decir maravillas del huevo, mientras que en Estados Unidos, que tampoco es un referente que digamos, wow, qué bien van ahí con la publicidad y el control que tiene el Estado, pero que claramente en este tema es tan obvia la evidencia científica, pues que el país, a través del Departamento de Agricultura, les está diciendo que no pueden decir ninguna de esas 3 palabras, está prohibido decir estas palabras porque no es cierto por la cantidad de grasa saturada, colesterol y por el tema de la salmonelosis. Hay una demanda, ¿no? De la Comisión Nacional de Nutrición del Huevo contra la Comisión Federal de Comercio, que falló en contra del huevo, ¿no? Básicamente les dicen, mira, acá lo he abierto, se les prohíbe explícitamente, ¿no? Se les prohíbe decir que comer huevos no aumenta el nivel de colesterol en sangre de una persona normal. También que el cuerpo humano aumenta su producción de colesterol en una cantidad equivalente a una disminución en la ingesta de colesterol en la dieta. Lo de la autorregulación entre comillas, porque eso es mentira. Sí. Que el cuerpo humano promedio elimina la misma cantidad de colesterol que ingiere. O sea, les han prohibido. O sea, ya ni siquiera me creas a mí, a ti, o créele a la justicia. Hay un fallo judicial. Entonces, Diosito, ¿por qué estos? O sea, es que hay mucho que se pegan en la bioquímica. Y la bioquímica es uno de los tantos criterios que hay para hallar causalidad, ¿no? Acá te pongo un ejemplo también para el video y la gente se quede pensando. No hay ningún solo estudio que demuestre que fumar cause cáncer. No hay ni uno. Es que no hay un estudio hecho de la manera que se debería, con doble ciego, que pruebe causalidad y no correlación nada más, y que haya sido prospectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque sería antiético, de hecho. O sea, no puedes poner a la gente a fumar y a otros que no fumen y decir, oye, se murieron, ya. No, cuando ya se dieron cuenta que hay esa correlación tan fuerte, ya no había forma de hacer el estudio. Y por eso, de hecho, eso es uno de los grandes limitantes de estudios en nutrición, ¿no? Que no es ético. Si ya sabes que algo hace daño, no puedes poner a un montón de gente a comer un montón de esa cosa porque le vas a generar enfermedades, ¿no? Claro, pero para hallar causalidad tú solo no puedes hacerlo con ECAS, tú lo puedes hacer con los criterios de Bradford Hill. Estos criterios te dicen si tú puedes aludir causa a algo. Por ejemplo, está el criterio de fuerza, consistencia, especificidad, temporalidad, gradiente biológico, plausibilidad, analogía, coherencia y evidencia experimental, ¿no? Que obviamente lo puedes aislar porque no vas a meter a gente a fumar. Pero, por ejemplo, ¿no? Se encuentra que en muchísimas poblaciones las que fuman tienen más riesgo de cáncer de pulmón, ¿no? Hay consistencia porque se repite en múltiple evidencia. Especificidad, ¿qué podemos decir por ahí? Ahora los estudios ajustan variables, ¿no? Utilizan el modelo multivariable y terminan aislando co-founders, ¿no? Factores de confusión. Sí. Bueno, también, a pesar de que ajustamos la obesidad, ajustamos si la persona dormía mal, ajustamos la dieta, que era una dieta porque fumar seguía causando cáncer de pulmón, ¿no? Después la temporalidad. Primero tengo que fumar y después me tiene que dar cáncer de pulmón. No me puede dar cáncer de pulmón primero y después tengo que fumar. Entonces, hay estos criterios que la verdad no me voy a explayar porque, o sea, son difíciles de comprender. La verdad a mí me ha costado como que interiorizarlos. Pero hay criterios que te dicen que tú puedes aludir causa. Y bueno, por ejemplo, esos criterios lo utilizan la Sociedad Europea de Arteriosclerosis en su consenso en el 2017. Utiliza los criterios de Bradford Hill para dilucidar que el LDL es un factor causal inequívoco de enfermedad cardiovascular independientemente de otros factores. Entonces, si alguien quiere saber causalidad, a leer a Bradford Hill. Es sumamente útil para tomar justamente estas decisiones y saber justamente dilucidar, ¿no? O sea, qué estudios sí les puedo hacer caso y cuáles estudios no les puedo hacer caso, porque si comparo a una persona que come 8 huevos versus una persona que come 10 huevos, casi no va a haber diferencia. Pero si comparo a una persona que come 0 huevos y una que come 2, es la misma diferencia de 2 huevos, pero es una gran diferencia en sus exámenes de laboratorio y su salud en general, ¿no? Ahí podemos citar a Jeffrey Rouse, que es un epidemiólogo. Tenemos que medir suficientes grados de exposición. Es decir, la subida de colesterol toma una forma hiperbólica. ¿Sí? Hiperbólica quiere decir así, o sea, sube un montón y llega a un punto donde ya no sube nada.
Entonces, si tú comes de 4 o 8 huevos, bueno, o sea, la subida de colesterol sanguíneo va a ser ridícula. Es que lo digo así porque va a ser ridícula, la verdad. Y pongo una analogía porque me encanta usar analogías, disculpa que sea tan reiterativo. Supongamos que nos veamos en la calle, ¿no? Y yo agarro una metralleta y te disparo 7 veces, ¿ya? Te pregunto, te pregunto, si te hubiera disparado 14 veces, o sea, no te voy a mandar con San Pedro. O sea, tengo que comparar que no te dispare 7 veces y 14 veces. Porque si no, o sea, va a ser una tontería porque con 7, o sea, te aseguro, Cholo, que va a estar viendo Dios. Y con 14 un poquito más rápido de repente, pero lo vas a ver de todas maneras. Entonces, lo que quiere decir este autor, Jeffrey Rose, dice, tenemos que medir suficiente grado de exposición. Porque si todos fumáramos cigarros, está bien. Si todos en el planeta Tierra fumáramos cigarros, la enfermedad del cáncer de pulmón sería una enfermedad genética. La analogía que pones es precisa porque no puedes comparar a una persona baleada con 7, o sea, con 7 balas o con 14, no va a haber diferencia, pues igual va a fallecer, ¿no? Pero compara a uno que no fue baleado versus 7 balas. Claro, Ahí está. exacto, Son exacto. diferencias de 7 balas, pero hay una gran diferencia en el resultado cuando comparas ambas situaciones, ¿no? Me Es encantan buena estas analogía. comparaciones extremas, pero es una manera en que las personas pueden entender, ¿no? Todo depende con qué lo comparas, o sea, y cuando te preguntan algo como decir, el jugo es bueno, es sano, claro, es sano, ¿no? Pero depende con qué lo comparas, si es la fruta entera es un poquito mejor, ¿no? Pero si Ujú, lo comparas exacto, con una gaseosa, 1000 veces tómate obviamente. el jugo, ¿no? Todo depende con qué lo compares. ¿Qué instituciones, vi que en tu debate lo mencionaste algunas instituciones, algunas guías, que decían que simplemente no hay que comer el huevo? ¿Cuál es la que te ha llamado la atención, que has dicho, pucha, no, esta la puedo usar como una referencia, que si me tengo que mencionar alguna, menciono esto? El Instituto de Medicina y la EFSA, porque la AJA, la American Heart Association, de verdad su revisión es un chiste, o sea, serán muy expertos, lo que tú quieras, o sea, es publicado en revistas, lo que tú quieras, pero te das cuenta cuando ya te metes leyendo esta cosa de los estudios, ya te das cuenta cuando hacen bien las cosas y cuando las hacen mal. Por ejemplo, en el debate yo mencioné que el consumo de huevo incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular un 17%. Y cuando se ajusta por colesterol, ¿no? No hay riesgo, ¿no? Y te lo dicen así. Y yo digo, bueno, es que obviamente no hay riesgo, porque cuando tú hablas de ajustar, estás quitando la variable de por medio. Estoy quitando el colesterol de la ecuación y estoy que veo si el huevo incrementa el colesterol. Cuando he quitado el colesterol de la ecuación. Es como que, no sé, a ver, yo quiero matarte, ¿no? Con el caso de las balas, pero ajusto por balas. Y me voy con metralleta vacía a querer dispararte. O sea, ¿qué daño te voy a causar si estoy quitando el factor bala de la ecuación? Lo mismo hizo la AJA en su revisión. Entonces, eh, no sé, es que incrementa el riesgo y ya. El problema es que hay un doble rasero ahí. Porque cuando encuentran un beneficio de que el ejercicio disminuye la mortalidad un 10%, ahí todos son unas focas ahí. Yeah, sí, necesidad biológica, sí. Y cuando el huevo incrementa el riesgo un 12%, no, 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 eres extremista, cholo. Eres extremista, o sea, no hablo contigo porque de verdad causas TCAs a las personas. Habíamos dicho, incluso comer un huevo ya está generando un Riesgo. posible daño a la salud de esa persona, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Por la cantidad de colesterol principalmente, pero también por la cantidad de grasa saturada, por la grasa trans que es ínfima pero que está, ¿no? Por la falta de fibra, por la falta de fitoquímicos, y etcétera, etcétera. Es decir, la composición del huevo, la esencia pura del huevo. O sea, no importa si es orgánico, no importa si es que es una gallina que hacía yoga, ¿no? Sí, sí, sí. Sea cual sea la fuente, si es que es un huevo, ya no es algo recomendable para la persona. Desde esa perspectiva, si me preguntas cuál es lo ideal, vamos a decir probablemente cero. Pero entendiendo que a las personas a veces les cuesta cambiar su alimentación, etcétera, ¿cómo manejas eso con los pacientes en el día a Uh, día, en ejemplos prácticos? yo les digo cómo son las cosas, ¿no? Estamos en el punto A y queremos llegar al punto B. Si llegamos al 50-70% y ese es tu límite, yo me doy a gusto.
¿no? O sea, yo no obligo a la gente, yo cumplo informándoles. Ya, trato dentro de todo de hacer la dieta lo más saludable posible y que cumplen sus objetivos estéticos o de rendimiento si es que los tienen. Pero trato de hacerlo lo más saludable posible hasta donde la persona me permite. Si tú ves algunas dietas mías, tú vas a decir, oye, ¿por qué mandas 20 gramos de fibra nomás? Bueno, es que es lo que me permite el paciente también, porque también tienes que ver el punto de inicio de partida. O sea, si comía McDonald's todos los días, es que no va a ser una vaca o un basado en plantas el día siguiente. Va a tomar meses su transición. Hay que tener paciencia, hay que estar ahí. O sea, no soy un Hitler y le digo, no, entonces me voy a envasados en plantas y ya. Si llegan a una dieta mediterránea, una dieta DASH, o ya incluyen menestras de manera mucho más frecuente, ¿no? Y han bajado su consumo animal, ya el riesgo, a pesar de que no estamos hablando de óptimo, ¿no? Ya lo disminuyeron muchísimo, ¿no? Entonces yo prefiero eso que no hacer nada. ¿Por qué el nombre? ¿De dónde sale el nombre? Ah, de lo clásico, bueno, bonito, barato, porque yo cuando lo creé veía que la nutrición estaba sectorizada a que las personas solo con dinero pueden acceder a ellas. Y es todo lo contrario, o sea, cualquier persona debería acceder a una buena alimentación y es más, son los objetivos de la medicina, que sea un costo razonable la alimentación, que te haga vivir lo máximo posible y que sea de calidad. Entonces, yo sí estoy muy en contra en que piensen de que solo el sector AB pueden acceder a una buena alimentación, cuando en verdad podríamos acceder todos sin ningún problema. Y que obviamente no somos investigadores porque el investigador se dedica a eso, a investigar, ¿no? Exacto. Digamos que nosotros somos más comunicadores porque lo que ellos investigan, nosotros nos damos el tiempo de compartirlo con el público general, ¿no? Y que ese es Ujú. otro rol y que lamentablemente pues a veces está muy manoseado, ¿no? Porque hay intereses económicos de por medio. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Ha sido muy nutritiva, ha sido demasiado enriquecedora la entrevista y quisiera saber, como te dije en un momento, cómo puede la gente que está viendo contactarte, qué tipo de asesorías haces, online, en persona. Déjame algunos de tus datos y después voy a poner un banner con tu información igual en la pantalla, pero si lo puedes decir, mejor todavía. Bueno, yo ahora solo trabajo de manera online. Me pueden ubicar a través de la página, que hay un enlace en la bio, o por último en el correo consultas@nutri3b.com. Nada, soy licenciado en nutrición y trato de al menos causar un pequeño impacto positivo, ¿no? En las personas.